Sean bienvenidos a esta clase que hemos llamado Construyendo un legado. Y lo que vamos a ver a lo largo de la clase, bueno, y tan a lo largo, esperamos que sea unos 25 o 30 minutos, es algunos pues, fundamentos bíblicos para que nosotros podamos invertirnos. Y yo quiero agradecer todos aquí, bueno, están mis hijas, están el hijo y la hija de Rubén y Elenita Vázquez, el esposo de Daphne, Rich, que para muchos es conocido, y la novia de Alan, con la otra Danae también. Eh, bueno, entonces estamos aquí las familias Vázquez y agradecemos mucho a Rubén y a Elenita que primero nos reciben en su casa. Después del servicio de GAM, nos venimos para acá, hemos convivido como una familia, y eso es lo que se trata esto, hermanos, que seamos una familia, que aprendamos juntos, que tengamos esa bendición de ser mutuamente constructivos, de fortalecernos. No es que nosotros vamos a dar la clase porque somos los más expertos, sino porque Dios ha puesto en nuestros corazones esa iniciativa, pero deseamos que todos podamos tenerlo. Vamos entonces a, a comenzar, vamos a orar, y yo pues nuevamente quiero agradecer a nuestras hijas, nuestros hijos, a la familia Vázquez, que también aquí nos acoge en su hogar y hemos podido convivir. Muchas gracias a todos, vamos a comenzar con una oración e inmediatamente ya nos seguimos con la clase Construyendo un legado. Vamos a orar, por favor. Padre Santo Dios, en esta tarde te agradecemos tanto, Padre, porque tú te quedes en control, Señor. Tú, Padre, mi Rey de Reyes, señores, esté siempre, Padre, eh, con un corazón como el que dice tu palabra que nos diste, Padre, que ni siquiera negaste a tu Hijo para que cada uno que nosotros creemos tenga vida eterna, Señor. Pero también queremos rogarte por nuestras hijas, por nuestros hijos, que es con quienes queremos enfocarnos, Padre, pero nosotros somos una pieza fundamental en este trabajo de poder conquistar sus vidas y sus corazones, Señor. Permite que esta tarde lo que hablemos venga de la inspiración tuya, Señor. Venga, Señor de Reyes, de el amor que tú nos tienes a nosotros, y como dicen Hechos, esta promesa es para ustedes, para los suyos y para todos aquellos que el Señor quiera llamar. Te queremos rogar que tú conquistes el corazón de nuestras hijas, de nuestros hijos, para que abracen la fe y nuestra fe sea transmitida de generación en generación. Gracias por este tiempo. Quédate al control de la tecnología. Por favor, quita distracciones. Por favor, quita cualquier situación que esté pasando. Te lo rogamos, te lo pedimos todo. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Entonces, si nos permiten, vamos a compartir una presentación ah, y bueno, vamos a ir desde el comienzo. Okay. Construyendo un legado. Es una clase de un ministerio que recién tiene 2 años, más o menos, que hemos estado tratando de poner en marcha, que se llama Familias en Formación, que tiene como fundamento la educación y formación para la vida. Lo que deseamos con estas clases, mis hermanos, es más que una clase, es dejar principios y fundamentos que transformen las familias y que trabajemos en ello por años. Eh, en una página que están alojados en YouTube, en Zona Norte, IGMAR Zona Norte, ahí tenemos todas las clases que hemos dado desde el 2021. Y esta, pues no va a ser la excepción. Y construyendo un legado, comenzamos con el Salmo 71:18. Dice así: aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder
a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. ¡Wow! Esta es una gran promesa, mis hermanos. Aún a esas generaciones que no han nacido, está dirigida esta promesa para esas generaciones venideras. Y un pan. Yo quiero exhortar, hermanos, a que es tiempo de empezar. Este día, esta tarde, por alguna razón, Dios te ha puesto a ti en esta ocasión, en esta clase, para que si no hemos hecho las situaciones que esperamos dar algunas ideas hoy, no has comenzado, no te detengas. Aún dice la Biblia en el Salmo 71, para aquellas generaciones que aún no han nacido. Comencemos. Y necesitamos darnos cuenta cómo Dios nos da la oportunidad, ya que Él hace un pacto con nosotros. Él siempre ha amado a su pueblo escogido, y ha dado oportunidad tras oportunidad de acercarnos a Él. Y esta para nosotros como padres es una gran oportunidad la que tenemos. Y es para nosotros y para las generaciones que vienen después de nosotros, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos y la generación que sigue. Alguna de las limitantes, hermanos, puede ser quizá heridas de nuestro pasado. Y estamos hablando de cosas profundas, tal vez de quienes no tuvimos papás y los añoramos y los extrañamos, pero hoy tenemos un Padre Celestial. Cualquier situación que no esté resuelta en tu vida como esposo, como esposa, es tiempo de sanarla, es tiempo de dejarla a un lado para que no sean esas heridas las que puedan estar dominándonos ahora, sino que nada nos detenga. Personalmente, hermanos, yo creo que algunos que me han escuchado mis historias, ah, hay muchas cosas que podrían hoy tenerme muy amargado, pero gracias a Dios he aprendido a sanar el corazón y a creer en esta promesa y sembrar en el corazón de las hijas. Yo tengo 2 hijas y que gracias a Dios han abrazado la fe, pero no por mí. Por mí fuera yo creo que yo las destruiría. Alguna vez Claudia me decía cuando mis hijas estaban pequeñas, tal vez ellas llevan 4 años, una tenía 8, la otra tenía 4, y me decía, amas mucho a tus hijas, pero tus formas las alejan de ti. ¿Y cuáles eran esas formas? Nuestro padre, hermanos, mi padre, nos corregía con fuete de caballo, nos daba donde sea. Yo veía cómo, tengo en mi mente, aún cuando ellos dos ya no viven, mis padres, cómo mi padre le daba a mi madre con violencia, le pegaba y ver ahí la mamá en un rincón llorando, vulnerada. Y son cosas que si tú no resuelves, no vas a poder transmitir la esperanza de generación en generación. Tú tendrás las tuyas y no creo que sean menores, quizás sean todavía más dolorosas, pero tenemos un Dios que nos da una promesa de transmitir de generación en generación. Y sin duda, cada uno de nosotros tenemos esa enorme responsabilidad de orar. Esa es la parte más poderosa que nosotros tenemos, el poder orar por las generaciones que siguen. Nosotros, decía mi esposo, tenemos hijas. Es momento de orar por quienes Dios va a poner en sus vidas para que ellas puedan continuar a su lado. Un esposo, sus hijos, sus nietos, o sea, nuestros nietos, más bien sus nietos de ellas se convertirían en nuestros bisnietos. Dios nos da hoy la oportunidad de orar porque generación tras generación pueda conocerle y que podamos cambiar el mundo desde la perspectiva de nuestras familias, que es algo que tenemos una gran oportunidad de hacer. Y sobre todo, hermanos, como ya platicamos un poquito, no depende de mis talentos, no depende de mis capacidades, porque si fuera por eso yo no hubiese podido transmitir esperanza, sino gracias a Dios, depende de Dios.
depende de mi humildad para resolver cualquier situación, depende de mi necesidad para estar a los pies de Dios, depende de mi creencia de que poner la vida de mis hijas y mis hijos, quienes lo tienen, o nuestros hijos o nuestras hijas, a los pies de Dios. Y Él va a hacer su trabajo de conquistar sus vidas, de conquistar sus corazones, y nosotros solamente ser un instrumento para pastorear, para cuidar, para fortalecer, para ayudar, para consolar, para dar seguridad a la vida de nuestros hijos. Pero no es de nosotros, es de una dependencia de Dios. Y la Biblia nos llama a todos a poder ser el ejemplo. Pero hoy quiero compartirte esta escritura que está en 2 de Timoteo 1:5. Dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, un joven a quien toma como discípulo y lo empieza a entrenar, pero en realidad empieza ese entrenamiento mucho tiempo antes, con su madre y su abuela. Y yo quiero animarte en este tiempo, con esta escritura, hermana, a que nosotras podemos hacer una gran diferencia en la instrucción acerca de las cosas espirituales con nuestros hijos, con nuestras hijas. Sabemos que Dios les ha dado el encargo a los esposos, quienes tenemos un esposo, pero nosotras podemos hacer muchísimo más. Y precisamente quiero dar paso a una mujer que ha vivido esta escritura y que le hemos pedido nos ayude compartiendo cómo ha sido para ella esta parte de poder llevar a la fe a otras personas. Y Gloria Callejas, primero agradecerle mucho que va a compartirnos. Quiero compartirte que ella es mamá, que es una gran labor de crianza como madre de nuestro hermano, de tu hermano en la fe, Surit Callejas, que hoy es un joven que está en la Escuela Latinoamericana de Misiones preparándose para ser un ministro, pero que por necesidades ahora ya él es un ministro en la región Benito Juárez. Gloria, por favor, puedes abrir tu cámara y compartir cómo ha sido para ti, por favor. Muchas gracias. Ahí está, o ¿sí ven ahí? Sí, Sí. te escuchamos. Buenas tardes para todos, para quienes no me conocen, ¿verdad? Pues yo ya, pues me convertí en el 91 y pues cuando llegué a la iglesia, pues llegué como mamá soltera. Mi hijo tenía 2 años y medio y yo tenía una preocupación muy grande, ¿no? Decía, pues, soy mamá soltera, eh, no sé cómo voy a educar a mi hijo, ¿no? Entonces, me di a la tarea de orar y pedirle a Dios, o sea, Dios, mi oración era Dios, pues yo no sé cómo guiar a mi hijo, porque no tiene un padre, pero yo le rogaba a Dios, sé tú ese padre para él, enséñame a ser la mamá y enséñame a darte a conocer como su padre, como él desde chiquito, desde niño, así pueda empezar a formarse, reconociendo y viendo y entendiendo que va a tener un solo padre, ¿no? Como dice la Biblia. Padre solo hay uno. Entonces, que tú seas su padre, Dios. Y para mí, pues era muy retante porque pues yo tuve que hacer muchas cosas para poder, pues, dirigirlo, porque yo nací, como decía aquí el hermano, pues mi familia, pues tenía muchas, problemas de, pues, violencia. O sea, mi papá era un hombre, ah, que él era autoritario, ¿no? Si él decía esto era así, no importa que nosotros dijéramos lo contrario, ¿no? Y con malas palabras, crecí en un ambiente, pues, difícil. Y cuando yo, pues, pensaba, cuando tengo un hijo, pues quiero ser diferente, ¿no?
Y sí tardé un poco en convertirme, porque sabía que era un compromiso bastante grande, ¿no? Pero cuando yo me convertí, dije, Dios, quiero que este compromiso sea para siempre, o sea, como que yo te voy a ver como este Dios poderoso, ¿no? Y yo quiero, pues, tenerte en mi vida siempre. Y bueno, ya tengo un buen rato en la iglesia, pero cada día tenía la oportunidad de hablar con mi hijo, pues hubo la necesidad de dejar el empleo y trabajar por cuenta propia para poder, pues, enseñarlo, educarlo diferente, o sea, tenía muchos años yo para él, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea diferente a mí, que él sea mucho mejor. Y pues Dios, la verdad que las cosas fueron dando, no fue de la noche a la mañana. Hay una escritura que me gustaría compartirles, que está en Proverbios 22:6. En Dios habla hoy, dice, dale buena educación dice, dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. La Reina Valera dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y la verdad que no fue de la noche a la mañana que Suri se convirtiera, porque pues pasaron muchas cosas que ya quizá más adelante, ¿no? Pero siento que Dios ha sido tan bueno que Él ha cumplido esa parte, ¿no? Si te contara la historia es muy larga, pero esa parte en Él, porque Él se fue lejos a estudiar un tiempo y cuando yo oraba por él, decía, Dios, pues yo tengo la fe de que él se convierta, deseo que él, mi sueño no paraba, ¿no? Le hablaba a los hermanos a Veracruz y bueno, ya con René volví a hacerlo y mira, Dios tenía preparado un sueño que yo tenía, que él se bautizara en el mar, que él lo siguiera y cuando él se convirtió, me acordé de muchas promesas de Dios y cuando él se vino para acá, que ya se tituló y fue a hacer su maestría, me dijo un día, pues yo quiero servir a Dios. Y yo dije, yo no sé, hijo, porque tú con Dios, lo que tú hagas con Dios está bien, o sea, porque es, pues es tu papá y yo no puedo o sea, interferir, o sea, si tú vas a servir a Dios, adelante. Y hoy que veo que Él es un ministro, para mí es todo un reto, porque te digo, Dios, qué grande eres, qué poderoso eres, qué amoroso eres. Yo aprendo de Suri mucho y pues digo, a pequeños rasgos les puedo compartir esta parte, ¿no? Que tengamos el sueño de instruir a los niños, pues de enseñarle a Dios desde temprana edad, pero con bases y también ser guías en el camino, ¿no? Si como mamá soltera, yo tuve y todavía sigo orando por el Señor. Y yo no solo te pido que como es tu hijo, pues ya yo no puedo ni intervenir, pero pues sí, que lo sigas dirigiendo y que tú hagas con su vida, que lo moldes como siempre has querido. Yo sí quisiera compartirles esta parte pequeña, ¿no? Muchas gracias, Gloria. Gracias. Gracias, en verdad, Gloria. La verdad es que apreciamos mucho lo que hoy nos compartes y vamos a ponerlo ahí en el corazón, ¿no? Gracias. Gracias. No sé qué Ok, sí, Gracias. continuamos. En 1 Corintios 15:58 dice lo siguiente, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Qué increíble en esta escritura. Los estudiosos nos dicen que cuando encontremos esta palabra de por lo tanto, pongamos mucha atención, porque es como una advertencia, como un aviso de aguas, lo que sigue es muy importante. Y lo primero que nos dice, manténganse firmes e inconmovibles. Así es Dios, firme e inconmovible. Dice la Biblia que uno de sus atributos de Dios es ser inmutable, que no cambia. Entonces Dios nos pide que nosotros seamos papás,
seamos alguien que cría de una manera en que lo que ya hemos alcanzado podamos mantenernos ahí. Esa fe que hemos adquirido podamos irla creciendo, dice después, progresando siempre en la obra del Señor. Y sabes, algo que me llama mucho la atención en particular es el hecho de que Dios nos da instrucciones específicas y en especial en la crianza de nuestros hijos. Dice progresando siempre. Yo quiero exhortarte a ti, papá, mamá, tutor, mentor, quien estamos a cargo, un abuelo incluso que está a cargo de un nieto, de un hijo, de alguien, de un jovencito, incluso ya de un soltero, un muchacho, pues, es que deben vernos que vamos avanzando, que no nos quedamos estancados con nuestras situaciones. Ya hablamos de resolver nuestras necesidades, pero ahora Pablo dice inconmovibles, progresando, o sea, no estáticos, sino en un avance. Yo he exhortado por mucho tiempo, hermanos, a que leamos libros. Por supuesto, el libro de libros, que es la Biblia, pero nos pueden ayudar libros que vamos a poner algunas sugerencias para diferentes etapas, diferentes edades al final, pero que nos vean con ese amor a la palabra. Desafortunadamente, una de las limitantes para no que la siguiente generación es lo que ven en nosotros, y vamos a hablar más de eso, pero tal vez apáticos, tal vez estáticos, tal vez sin cambiar, tal vez incluso con amarguras, con tristezas, con situaciones. Y sabes, eso ellos lo ven, porque están con nosotros, porque viven con nosotros, porque están ahí atentos a cómo somos. Entonces, yo he dicho a los papás, y también creo que abarca para las mamás, pero más en especial para los esposos, es los esposos tenemos máximo 5 minutos para estar mal. Máximo. No hay más que estés ahí dudando, no, porque hay ojitos que nos están viendo. Otra cosa que yo he dicho en ese progreso es que debemos ser esa roca, esa firmeza para nuestras familias. Sin duda, al final de la escritura, una promesa. Esté confiando en que Cristo, que su trabajo en el Señor, no es en vano. Y pues sin duda vamos a ver una escritura más. Regresando un poquito al anterior, dice, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Sabes, hermano, una de las grandes situaciones que nos pueden pasar es que nos decepcionamos, que tal vez nosotros mismos no estamos cambiando, que nosotros mismos nos hemos propuesto ciertas metas y no llegamos, o situaciones que no estamos pudiendo resolver. Es una gran oportunidad de que nuestros hijos vean que confiamos en Dios en toda situación. Yo creo que todos hemos pasado situaciones difíciles, pero lo que más van a ver nuestros hijos es cómo reaccionamos, cómo resolvemos. Claudia y yo tenemos diferencias por la forma simple de que ella es una mujer y ve las cosas de una manera que ven las mujeres y yo veo las situaciones de otra como vemos a veces los caballeros. Pero si algo yo deseo que mis hijas, en este caso, puedan ver o han visto, porque ya son mayores, ya son adultos, es cómo hemos resuelto la situación. Tenemos esa gran bendición de ser ejemplo, tenemos esa gran bendición de poder enseñarles a que confíen, a que nosotros construimos en la roca y que no nos desbaratamos ante cualquier prueba. Esto es algo que ayuda a construir el carácter de las generaciones. Yo, aquí nos pasaríamos un buen tiempo, pero cuando hemos platicado de corazón a corazón con las hijas, pues obviamente tenemos necesidades, pero algo que han visto ellas y que agradecen ellas es que somos como su búnker, como su fortaleza de todas las situaciones que ahora ellas viven en su vida personal, que pueden venir a casa y encontrar un remanso, porque hemos aprendido. No es que lo sabemos y no todavía no lo sabemos, seguimos progresando,
en confiar en Cristo en toda situación. Ahora sí, vamos a ir a Deuteronomio 5, versículo 29. Y fíjate lo que está pasando aquí. Dice, ojalá tuvieran un corazón inclinado a temerme y cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Algo que es muy importante, y esa manera de pregunta, ¿nos ven con un corazón temeroso de Dios? Hermanos, esto es importantísimo. Si en casa no ven que hay un temor santo, que nos portamos o nos comportamos como gente que no conoce de la palabra, donde nadie te ve, en casa, estás en casa, con tu esposa, con tu hija, con tus hijos, y nuestra conducta, hermanos, no es un corazón temeroso, no miedoso, temeroso de lo santo, de lo sagrado, wow. Entonces, sí hay una situación que podemos estar dañando la fe de nuestros hijos. Yo no sé, ellos tienen su responsabilidad, pero nosotros, hermanos, sí tenemos una responsabilidad de moderar un temor santo. ¿Sabes? ¿Quién les define eso? Pues son pequeñitos y nosotros tenemos la gran influencia, van creciendo, tenemos la influencia. Son jovencitos y ya empiezan a tener situaciones de tomar sus decisiones, de independencia, que es totalmente natural, pero las bases van quedándose. Entonces, nosotros como padres somos quienes debemos definir ese temor santo. Fíjate cómo dice, ojalá tuvieran, o sea, Dios con signos de admiración, pidiendo, es algo que ellos necesitan como padres, tener un corazón inclinado a temerme. Yo les animo, hermanas, a tener este corazón, a pedirle este corazón a Dios, porque es el corazón que Dios quiere que tengamos finalmente para nuestros hijos. ¿Quién va a moderar esto? Nosotros, sus padres, los adultos que estamos a cargo. ¿Sabes? Mis hijas, cuando eran niñitas, les decía, ve por mis chanclas, iban, ve por mis zapatos, iban, ve por un vaso de agua, y iban. Hoy que empiezan a crecer, ya va a ir papá, pues puedes hacerlo tú. O sea, en el mejor sentido, pues. Lo que quiero decirles es, hermanos, van a ver que nosotros moderamos ese temor, van a ver que nosotros moderamos ese respeto, van a ver que nosotros moderamos esa conducta. ¿Quién debe inspirarles? Por supuesto que nuevamente somos nosotros. Es una gran responsabilidad. Yo te puedo decir ahora que agradezco tanto a Dios que ellas, porque tengo niñas, jovencitas, que me disipulan, que no me toleran cosas. Y yo eso lo agradezco infinitamente. Sabes, queremos también, y hemos invitado precisamente a los anfitriones de esta casa, que puedan compartirnos acerca de cómo ha sido para ellos. Eh, ellos son la familia Vázquez, que también que Dios nos hermana, no tenemos un parentesco consanguíneo, pero tenemos un parentesco espiritual ahora. Ellos, como estamos en su casa, hemos disfrutado de una tarde con ellos, pero lo más importante para nosotros, queremos pedirles que compartan. Ellos son Rubén y Elena Vázquez, tienen dos hijos, una hija y un hijo, una hija Dafne, que ahora es una ministra para la región de GAM, junto con su esposo Ricardo Arreola. Y su hijo también está en la escuela latinoamericana preparándose para ministro y ahora es ministro de universitarios aquí en el noreste. Que nos puedan compartir cómo ha sido para ellos el ver estas promesas en su familia. Por favor, Rubén y Elenita, ¿pueden compartirnos? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, muchas gracias, Roselín, buenas noches a todos, hermanos. Sí, pues, basado en esta escritura que nos acaba de compartir,
Roselín, ¿qué es el temor a Dios? Nuestros hijos han visto que nosotros le tememos a Dios, que ellos han visto en determinado momento, les hablamos alguna vez de Dios. Ellos notaron en algún momento, nuestros hijos notaron si respetábamos a Dios, qué idea teníamos de Dios, si nos asombrábamos de las maravillas que Dios ha hecho en la naturaleza, en nuestra vida. También ellos llegaron a notar si nosotros éramos sumisos ante Dios. Y bueno, pues déjenme comentarles, hermanos, que ha sido, de verdad, retórico, pero también ha sido, hemos tenido muchos momentos de alegría en la fe. Yo recuerdo, les comento así rápido, cuando en algún momento mi hija Dafne, ella estudió químico farmacobióloga y tuvo que tomar la decisión de si quería de verdad servir a Dios. Habló con mi esposa y conmigo y pues lo que nosotros le dijimos, óralo, ponlo en manos de Dios, piénsalo bien, Dios en determinado momento Él te va a mostrar si ese es el camino. Porque para entrar a la escuela de latinoamericana de misiones tenía que dejar, ella ya trabajaba. Entonces, en ese momento ella vio pues el temple con el que nosotros le damos, la fe, la certeza con la que nosotros le dijimos, pues ponlo en manos de Dios. Él te va a guiar, Él te va a indicar el camino. Entonces, podríamos comentarles algunas otras situaciones en donde nuestros hijos han visto ese respeto hacia Dios. En mi caso en muy particular, a mí me costó mucho trabajo el poner mi vida en manos de Dios y decir, Dios, haz con mi vida lo que tú quieras, Dios. Así de ese tamaño me costó mucho trabajo porque yo decía, es que el que decide mi vida soy yo, el que toma las decisiones soy yo. Estaba yo en un error. Esto que les comento fue hace muchos años, cuando todavía no conocía a Dios. Entonces, ahora el mejor camino es Dios, eso es lo que mis hijos han aprendido, esa ha sido una constante en nuestra vida. No hay mejor camino, no hay mejor camino que la palabra, que esforzarte. Eh, Hemos tenido altibajos en nuestra vida, hemos tenido pues pérdidas de familiares, hemos tenido momentos difíciles. Sin embargo, siempre Dios nos ha acompañado, siempre Dios ha cumplido sus promesas. Para todos Dios tiene ya un plan perfecto. Entonces, pese a que somos vulnerables al pecado, pese a nuestra condición de seres humanos, de verdad, nuestros hijos deben de ver esa convicción, esa sumisión. Estoy siendo sumiso ante el creador del universo, el creador de la humanidad, el dueño de todo. Estoy siendo sumiso ante él. Entonces, esto, pues, cuando nuestros hijos ven que nosotros somos sumisos, que nosotros respetamos a Dios, que nos asombra todo lo que ha hecho en nuestra vida y que reconocemos que es por gracia, por la gracia que Dios nos da, no es por méritos propios, no es porque yo sea muy bueno, sino por su gracia. Entonces, eso nos ha ayudado mucho, eso nos ha ayudado mucho. Mi hijo Alan, también él está en escuela de misiones. Él también terminó su carrera de diseñador gráfico y también tuvo que tomar esa decisión. Y yo, por último, hermanos, mi último comentario podría yo decir, cuando ellos tomaron esa decisión, ¿no? Pudiéndome ver egoísta, pudiera yo haberles dicho, bueno,
y todo lo que invertiste en la escuela y todo el tiempo y todo esto, y hacer cuentas vanas, ¿no? El tiempo y todo esto. Sin embargo, considero, de verdad, es un privilegio servir a Dios. De verdad, creo que es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, en mi matrimonio y con mi familia, con mis hijos. Ese sería mi comentario. Bueno, pues ahondando un poquito en lo que comenta mi esposo, créanme que para nosotros ha sido un camino largo. Llevamos 30 años de casados. No ha sido fácil, como lo comenta mi esposo. Sin embargo, creo que dentro de nuestro matrimonio, cuando iniciamos, creo que algo, nosotros nos decíamos católicos. Sin embargo, creo que lo que nosotros sí teníamos esa convicción de tener siempre a Dios en nuestra vida, de alguna manera. Y nosotros llegamos a la iglesia por nuestros hijos, llegamos a la fe por nuestros hijos. Y es una gran bendición porque también hemos aprendido de ellos. Y yo creo que, como bien nos decía Roselín, el legado puede venir de nosotros como padres y aún de nuestros propios hijos. Pero creo que todo esto se va formando a raíz de todo ese amor que de alguna manera Dios nos guía desde que nos conoce desde el vientre de nuestra madre y nos guía siempre y nos ha permitido siempre tener esas convicciones. Y aún ahora, como les repito, que llegamos a la iglesia por nuestros hijos, para nosotros el conocer a Dios, el poder reforzar todo aquello que de alguna manera ya veníamos trabajando con nuestros hijos, no fue fácil. Sin embargo, sí sabíamos lo que queríamos en nuestra vida y era tenerlo a Él. Y ahora nos sentimos pues privilegiados, amados, bendecidos y pues por su gracia nos ha permitido poder ser ese ejemplo. Nuestros hijos, digo, todos deben tener hijos, a lo mejor aquí hay quienes tengan hijos pequeños, hijos adolescentes o adultos, igual ya como nosotros, mayores. Creo que la palabra siempre nos va a permitir poder convencer a nuestros hijos, el amor por medio de la guía. Pero, ¿saben? Nuestros hijos nos observan todo el tiempo nos observan desde pequeños. Y podemos decirnos que lo sabemos todo, pero realmente ellos nos enseñan mucho. Y realmente el ejemplo es el que va a arrastrar a nuestros hijos, pero eso lo observan ellos. Y de verdad, créanme que nosotros como adultos, aun si hay padres de familia jóvenes, esto lo ven nuestros hijos todos los días. Y es bien importante recordar que esta palabra que venía aquí en la diapositiva que vieron ustedes, la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra, es muy cierto. Y eso es desde toda la vida, pese a nuestros errores, pese a nuestras fallas como padres, pero también tenemos esa convicción de cambiar aquello que no queremos en nuestra vida por gracia de Dios y por su amor infinito. Creo que todos somos muy bendecidos el poder estar esta noche aquí y poder compartir cuán grande es Dios y nos guía para orientar a nuestros hijos desde pequeños y tener la convicción que quien define a nuestros hijos es Dios. Quien los modera es Dios y quien debe inspirarles siempre es Dios. Y después nosotros como padres. Para nosotros eso ha sido el legado principal que podemos dejarle a nuestros hijos. Y de verdad creo que lo hemos platicado mi esposo y yo. De verdad no tenemos el tiempo comprado, ¿verdad? No sabemos el día ni la hora que seamos llamados a su presencia, pero podemos estar tranquilos, mi esposo y yo, que nuestros hijos podrán seguir ese camino de la mano de Dios y poder seguir ese legado con sus hijos. Y pues es lo que podemos compartirles esta noche como matrimonio. Muchas gracias. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, Rubén y Elenita, muchas gracias, de verdad. Sin duda de eso que dice, las palabras empujan y el ejemplo arrastra. Y para ello vamos a ver un botón de de esto.
Esta es una historia, amigos, hermanos, de un atleta de alto rendimiento. En la parte de su pantalla izquierda, Bill Havens, pertenecía al equipo olímpico de remo, y pues ellos habían arrasado con todo, las pruebas en los años 1923, 24, y en las Olimpiadas de París 1924, pues todos pronosticaban que este equipo pues de calidad olímpica que iba a participar para Estados Unidos, iban a ser los ganadores del oro allá en París 1924. Pero Bill Havens se da cuenta que en el periodo de los Juegos Olímpicos era probable que naciera su hijo. Entonces él toma la decisión de dejar de ir a competir para quedarse con su esposa y ser parte del nacimiento de su hijo, que es Frank Havens, el joven que aparece al lado derecho, en la parte de abajo. Y bueno, todo el mundo lo criticó, pues cómo es posible, ya sabes, el mundo se mueve por logros, por metas, por la admiración, por los reconocimientos. Este hombre tranquilo, tuvo este hijo, tuvo otro hijo, mismos que entrenó en esta disciplina, y 28 años después, en Helsinki, en 1952, su hijo Frank Havens, junto con su equipo, gana el oro olímpico. Y lo primero que hizo fue enviarle en ese entonces un telegrama. Hoy los jóvenes dirán, ¿qué es eso, no? Pero mandarle un telegrama a su padre diciéndole lo siguiente: ganamos el oro olímpico. ¿Sabes? Esto es ser ese hombre que renuncia. Yo no estoy diciendo que renunciemos a todo, hermanos, cuidado. Simplemente este es un ejemplo de un hombre que renuncia a la gloria, al reconocimiento, para 28 años después verlo coronado en su hijo. Y el corazón de este hijo de decirle, valió la pena que me esperaras. Hermanos, nosotros todo esto que estamos hablando del legado no es algo que va a suceder a veces de la noche a la mañana, sino puede suceder muchos años después, pero no podemos dejar de insistir. Mira aquí el legado de un hombre que comprendía esta historia. En Primera de Reyes, Capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así: David ya estaba próximo a morir, así que dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple las órdenes del Señor tu Dios. Sigue sus caminos y cumple sus decretos, sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. mira, cuando una persona está por morir, creo que son las palabras más profundas. David estaba a punto de morir. Como decía Elena aquí en uno de los comentarios, y creo que lo sabemos todos, nadie, mis hermanos, tenemos la vida comprada. Según pues, algunas estadísticas de algunos estudiosos, dice que la edad promedio del ser humano es de 75 años. Más o menos 27.375 días de vida. Convertidos en horas, 657,000 horas. Eso, en general, dormimos una tercera parte. Es decir, vivimos más o menos 50 años. Es decir, que tenemos a unos 18,067 días de vida si llegamos a los 75 años. Y de estos, 9.125, pues lo pasamos dormidos, o sea que dormimos más o menos 25 años. Lo que te das cuenta es que pareciera que tenemos mucho tiempo,
pero no es así. La vida es corta, decía Elenita, no sabemos el tiempo y el momento. Preparémonos para dejar un legado. Yo de todo corazón, hermanos, queremos exhortarlos a que vivamos una vida que esté esforzada en sembrar en el corazón de nuestros hijos el que abracen la fe. Que ya decidan hacerlo, eso nos rebasa. Eso es de Dios, no es de nosotros. Pero si es de nosotros, ser ese factor, ser esos que estamos orando, ser ese ejemplo, ser esos dedicados, ser esos hombres que no nos acobardamos ante los retos, que entendemos que vale la pena, que por lo tanto sigamos progresando, que como este hombre que vimos veintitantos años después, veamos el que nuestras hijas y nuestros hijos van a ser esos hombres que van a guardar esos principios. Yo no sé si te pasó a ti, pero bueno, yo te decía, producto de este estilo de vida de mis padres, ellos se separan, yo tenía 6 años, mi hermano que sigue 4 años, una hermana 2 y una más pequeñita recién nacida, que fue la que se fue con mi mamá, y los tres más grandecitos, de 2, 4 y 6, nos crecimos con el padre. Hermanos, a veces no vamos a tener el mejor ejemplo y ojalá nosotros no seamos de eso, pero Dios puede cambiar cualquier historia. Yo solo, mucho de esto que hacemos es por gratitud a Dios, porque nosotros no somos cristianos porque somos buenos, dice la Biblia, no vino por los buenos, vino por los malos, por los que necesitan un médico, por aquello que estaba perdido y gracias a Dios nos rescató. Pero nosotros tenemos la oportunidad de influenciar y dejar un legado en el corazón de nuestras hijas e hijos. Si crees que hay mucho tiempo, ve estas estadísticas. No hay mucho tiempo. Y una tercera parte de ese tiempo la pasamos dormidos, porque es de forma natural, es así nos creó Dios. Yo quiero exhortarlos que creamos, que formemos, y aún en nuestras regiones, en nuestras charlas, seamos quienes animemos, no nos desanimemos a seguir fortaleciendo a los matrimonios para que tomemos esta responsabilidad, este privilegio que Dios ha puesto bajo nuestros hombros. Sin duda, como le diría David a su hijo, cobra ánimo. Necesitamos ánimo para seguir trabajando en la vida de nuestros hijos. Y aquí hay algunas sugerencias que, bueno, gracias a Dios hemos tenido la bendición de leer prácticamente todos estos libros, estos que están hacia la parte media, parte derecha, tesoros para niños. Para nosotros fue eso, un tesoro, porque son 365 devocionales, uno por día del año, para niñitos. Historias cortas, profundas, inspirantes, que les ayudan y que también nos dan tips a nosotros para poder tener esos tiempos de familia. Sin duda, tenemos libros específicos para los chicos, para criar chicos y para criar chicas. Así es. El de arriba, el rojito, que dice cómo crear a un niño de voluntad firme, fue el primero que yo leí cuando Rosebeth, mi hija mayor, tenía 4 meses. Y yo agradezco tanto a Dios, no hay casualidad, hermanos, y por eso no es casualidad que estés aquí. Llegamos a una charla de matrimonios, porque nosotros nos bautizamos en universitarios, pobres universitarios, no sabían qué decirnos y agradecemos tanto el esfuerzo que hicieron en ese entonces. Pero terminó la carrera, nos mandan a los casados, que era un poco el lenguaje de ese entonces, y el hermano que nos empezó a discipular, soltero. Pero Dios lo usó de una manera muy especial, que me dijo, Roselín, no sé qué decirte, pero ten este libro, Cómo crear un niño de voluntad firme. Cambió totalmente mi visión. Y en la parte, a final del libro vienen varios libros, bibliografías, recomendaciones, y así fuimos leyendo. Atrévete a disciplinar, fue después una vez creando niños
preguntas y respuestas, crear hijos no es para cobardes, cómo pastorear, cómo instruir, que es primero debes leer el de cómo pastorear y después cómo instruir. Cómo pastorear es entrar al corazón y el cómo instruir es cuestiones ya muy prácticas de cómo llevar a cabo esa labor. Y así, las palabras, las palabras de los padres y su asombroso poder, wow, te corta. Que a veces nosotros mismos podemos ser detonadores de amargar el corazón de nuestros hijos o pueden nuestras palabras ser utilizadas para construir esperanza en ellos. Y pues sin duda queremos agradecerles su tiempo y animarlos, de verdad animarles a poder seguir esforzándonos. Poner nuestra mirada en Jesús es llevar también a nuestros hijos a que pongan su mirada en Jesús. Muchísimas gracias a todos. Si así nos los permite, habrá una sesión de preguntas y respuestas donde Rubén y Elenita van a estar también contestando preguntas y también nuestra hermanita Gloria Callejas y también sus servidores, si así lo consideran. Podemos hacerlo levantando nuestras manitas y Edith nos va a ir moderando las preguntas, o bien podemos hacerlo en el chat y también Edith puede ir pasando las preguntas. Muchas gracias a todos y si desean poder compartir alguna de las dudas, lo vamos a hacer de esta manera. ¿Está bien? Muchas gracias a todos. Recuerden, si queremos nuestras manitas o mandar por el chat la pregunta. Ok, me parece que tenemos una pregunta en el chat, Lili. Sí, adelante, Vero, Nieto. Sí, gracias. ¿Sí me escucho o no? Sí, adelante. Muy Porque se ve bien. mucho, muy poco. ¿Ustedes cómo invitaban a sus hijos cuando ya eran adolescentes? Bueno, no sé si los obligaban a ir a las reuniones o los invitaban o cómo ellos empezaron a estudiar la Biblia. ¿A quién deseas preguntarle? A los- Gloria, a Rubén Elena, a Claudia y Roselín. A los 3. Ok. Por favor, Gloria. Bueno, pues mi hijo llegó, bueno, bendecidamente tenía 2 años y medio, y pues durante mucho tiempo, pues yo lo pude traer, ¿no? A las reuniones, a escuchar, y yo recuerdo que él tiene una canción que le gustaba mucho, la canción de Maravilloso es Él, y siempre cantaba esa canción, y pues yo, a lo mejor ya ni se acuerde, pero yo lo animaba a que fuéramos a las reuniones porque íbamos a ver al Dios maravilloso, ¿no? Pero hubieron días que tal vez él decía, hoy no deseo ir, si había la opción de dejarlo, lo dejaba, pero casi siempre asistió conmigo, de lo que es hasta más o menos la adolescencia, ahí empezando 12, 13 años, iba conmigo, iba conmigo, iba conmigo. Ujú. Y pues yo creo que él sí quería ir, pero ya cuando él decía, ay, es que voy a hacer tarea, quiero hacer eso, yo le daba un espacio porque también entendía que quería que él viera un Dios que es un Dios amoroso y no un Dios que te pones, a los niños, por ejemplo, no les pone, como te decir, como, tienes que ir, tienes que hacer esto, no, porque los niños aún no tienen un compromiso, nosotros sí, pero es bien importante que tengamos nosotros así, que seamos, como dicen, astutos, ¿no? Para poder convencerlos y decirle, hay que estar con Dios, porque es nuestro Padre y porque lo vamos a alabar, porque lo vamos a glorificar. Y pues asistió conmigo mucho y en algunas ocasiones no, pero te digo, esa fue la razón. O no sé hasta qué años querías preguntar. ¿Cuántos años tienen tus niños? Muchas gracias. Mi hijo tiene 16.
es que está en una etapa un poquito complicada, entonces yo creo que ahí ya, a lo mejor los papás de Dafne, ¿verdad? Que ya, te puedan continuar contestando en la adolescencia, porque mi hijo se fue a Veracruz a estudiar en ese tiempo. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches, Vero. Hola. Pues mira, la verdad es que mis hijos, bueno, como les comentábamos, pues ellos fueron los que llegaron a la iglesia primero, y algo que les atrajo mucho a ellos, pues fueron las charlas bíblicas que tenían. Daf las tomaba, que es mi hija la mayor, ella las tomaba en la universidad, ahí en la UAM Xochimilco. Un compañero compartía las charlas bíblicas y realmente pues ella le gustó. Nosotros asistíamos anteriormente, bueno, antes de llegar aquí a GAM, asistíamos a otra iglesia cristiana igual, pero era una comunidad más pequeña y realmente había pocos jóvenes. Y puedo decirte que, pues a lo mejor ahí sí les gustaba ir a mis hijos, les atraía, sí tenían también algunas charlas, pero algo que les enamoró mucho fue esa parte. Entonces, creo que, como te comentaba Gloria, creo que esa parte de buscarle, no sé, ¿de qué región eres? De Iscali. De Izcali. Probablemente, no sé, con los jóvenes me supongo, probablemente apoyarte ahí de líder y que pueda tomar o inclusive a lo mejor asistir a alguna otra región donde pueda él acercarse y ver las dinámicas de los jóvenes. Creo que eso les ayuda mucho a los chicos. Bueno, ya mis hijos, los dos son adultos, son mayores. Sin embargo, considero, y lo que yo he visto, por ejemplo, Alan dirige jóvenes, jóvenes y universitarios aquí en GAM. Entonces, pues probablemente pudiera entrar a algunas actividades. Hay algunas actividades que se hacen por Zoom, y que podría ser, bueno, que le podría gustar a él. Digo, definitivamente la edad está un poco complicada, pero yo creo que no hay imposibles para Dios, y el que él se pueda conectar incluso con otros jóvenes de otras regiones, yo creo que le ayudaría muchísimo esa parte a tener una conexión. Gracias. Gracias. Puedo hacer un último comentario. Yo creo que en esta etapa buscamos, o en este caso los jóvenes buscan relacionarse con sus iguales, buscan pertenecer. Entonces, muchas veces como papás, como decía la hermana Gloria, ella le daba su tiempo, su espacio a su hijo. Hay que darles ese espacio, hay que darles ese tiempo. Sin embargo, considero también que si nosotros los invitamos, ¿no? Invito a mi hijo a que conviva con sus iguales, que vea que también en la iglesia hay jóvenes, hay prejóvenes, y que están pasando por situaciones muy similares. Entonces eso es lo que los engancha, y que si hay solución en Dios, confiando en Dios, buscando la solución en la palabra, y poco a poco se va a ir inmiscuyendo, se va a ir dando cuenta de que él no está solo, de que muchas veces sentimos que mi problema, estoy solo en un problema, en una situación, en un conflicto, y que mis papás no me entienden. ¿Por qué? Porque ellos ya son adultos, no están en mi situación, no tienen mi edad. Entonces, en ese sentido, si ellos buscan relacionarse, pertenecer con sus iguales, más o menos la misma edad, y en este caso buscando a los jóvenes o a los prejóvenes, creo que sería un buen inicio, un buen comienzo, hablar con alguno de los jóvenes líderes y que él se acerque, que lo invite, que le platique, no que probablemente no de lleno que le diga, eh, pues le hable de la palabra, sino simplemente para conocerlo, cuál es su expectativa, qué es lo que piensa, qué quiere de la vida, hacia dónde va, si es que tiene alguna idea. Y en ese sentido, conforme se vaya abriendo esa apertura, irlo llevando a la palabra, ¿no?
Bueno, esa creo que es esa sería mi respuesta. Muchas Muchas gracias. gracias. Yo, perdón, quiero sumar a lo ya dicho, y es eso, sumar. Eh, Hay 24 meses, más o menos, según los expertos, donde los hijos, las hijas, que van a encontrar como mucha rebeldía. No sé si esté pasando Fer por esa situación, pero esa es la edad cuando nosotros, hay un libro que veíamos ahí que se llama Edad de Oportunidad, sería bueno que lo pudieran leer, de las que pasábamos ahí. Esa edad esos 24 meses son de mucha distorsión, de mucha confrontación, de muchas emociones, de mucha rebeldía, pero es cuando ellos deben vernos como sus aliados. Y tú quisieras, más que tu aliado, darle sus buenos catorrazos, ¿no? Eso es lo que nace del corazón, la verdad. Pero bueno, al menos este pegador que les habla, eso era lo que, Yo no. lo que le salía. Pero lo que sí ayudó mucho es que, por ejemplo, yo salía con las hijas en un tiempo especial, en una cita especial, y a veces era un poco frío porque allí íbamos, no había gran diálogo, no había gran cosa, pero ellas entendían, en mi caso, que yo me interesaba y quería saber qué estaban pasando. En la siguiente etapa, en la siguiente cita, porque pasaba a ella, pasaba a la otra y pasaba a mi esposa, que también seguía su tiempo, la siguiente tiempo especial, papá e hijas, específicamente nosotros y con ellas, pues una a una, ya como que habría más apertura. Lo que te quiero decir es que no dejemos de desaprovechar aún esa rebeldía, ese tiempo, están diciendo, aquí estoy. Cuando hay una rebeldía, están diciendo, están tocando la puerta, ponme atención, platica conmigo, aún con sus muecas, aún con todo, en el fondo necesitan un tiempo. Yo quiero compartirlo y lo he abierto. Mi hija pasó su tiempo difícil, la mayor, a los 16 años, la otra lo pasó a los 17, así que preparémonos, ojalá y muchos eviten eso, pero si no, preparémonos porque hay 24 meses bastante difíciles y yo estaba ahí y le decía, aquí estoy, porque se cerró con la mamá. Aquí estoy, soy tu padre, te amo, lo que necesites hablar. Y escuché cosas fuertes, como no quiero tu fe, no quiero tu iglesia. Yo ya sabía, ella estudiaba en una escuela donde 47 eran niños y 3 niñas, y alguno iba a levantar la mano. O sea, yo ya sabía eso. Y pues somos padres, conocemos. Se abrió, empezó a salir, y ya que se puso más o menos bien, siguió su ritmo o su vida espiritual, me dijo algo que yo quiero compartirles hoy, ojalá sirva. Papá, te agradezco que te hayas quedado ahí, aun cuando yo te decía que no quería saber nada. Te agradezco que te hayas quedado porque es cuando más te necesitaba. Cuando hay más rebeldía, nuestros hijos nos necesitan. No sé si eso ayude, mis hermanos. Sí, Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, hermanos. Hay una pregunta que dice, ¿a qué edad aconsejan que empiecen a estudiar la Biblia? Eh, ¿Puedo responder? Sí, adelante. Yo digo que al segundo día de nacidos, cuando llegan a casa, porque empezamos a transmitirles los valores, obviamente en un estudio formal. Y estoy entendiendo la pregunta, ¿eh? No, quiero hacer un poco de chascarrillo, pero es real. O sea, parece broma, pero es real. El año pasado, 2022, están grabados en YouTube en IGMA Zona Norte, 4 clases que denominamos de 0 a 5, crianza de 0 a 5, crianza de 6 a 10, crianza de 11 a 15
y crianza de 16 a 20. Ahí las puedes descargar, es una clase como estas. Si a los 10 dice yo quiero tener, lo único, adelante, es una exageración, pero si así lo quisieran, ¿sabes, hermano? A los 8 años, a los niñitos ahora están viendo pornografía, están viendo asesinatos desde muy tempranas edades. En su celular tienen todo, hermanos. Y nosotros, así que si alguien quiere abrazar la fe desde muy joven, yo lo único que recomiendo es no con la prisa que llevamos, sino poco a poco. Ahora hay preestudios, ¿no? Y hay estudios que les llamamos estudios de carácter que precisamente ayudan a los jóvenes o a los prejóvenes a checar cómo está esa madurez para ver si pueden convertirse o tomar la decisión ellos mismos de ser un discípulo, ¿no? Pero Sí, yo creo que no podríamos decir una edad en específico porque depende de la madurez del joven, ¿no? Hay jóvenes que a los 12 años ya son muy maduros y hay jóvenes que llegan a los 18 y bueno, hay quienes llegan a los 40 y todavía no. No, pero, o sea, sí tiene que, depende mucho del joven, ¿no? De la madurez sobre todo, para el compromiso, para entender el compromiso que representaría entregar su vida a Cristo. y bueno, no sé si Gloria, Toca. vosotros Vázquez. Sí, sí, bueno, sí, yo quiero completar. Cuando Suri era pequeño, yo recuerdo que mucho tiempo, cada día en las noches, platicaba con él de cómo se sentía, cómo estábamos, si había problemas, pues aprendí a pedirle perdón, o si él tenía la culpa, le decía, ¿entiendes esta corrección? Me decía, sí, ¿quién tiene la culpa? Yo. ¿Y qué vas a hacer? Perdóname. Sí, yo también te perdono. Y leíamos una escritura mucho tiempo, cada día, cada día. Y pasábamos tiempo de familia, porque se acordaban que había tiempos de familia, pasábamos un tiempo de familia. Yo ese día, como trabajaba por mi cuenta, pues se lo dedicaba más a él, ¿no? Porque pues era el tiempo de él. Hasta me lo peleaba, ¿no? O sea, no ves a nadie. Pero también en la Biblia, en Lamentaciones, dice que es mejor, en el capítulo 3 casi al finalizar, dice que es mejor que someterse desde la juventud, ¿no? Que el joven conozca. ¿Por qué? Porque se va a evitar muchos. Yo hubiera deseado conocer desde muy joven, ¿no? Te evita muchos tropiezos. Y yo les quería compartir esa parte, ¿no? Que es que, ¿cuándo hace la Biblia al niño? Pues, como dijo acá nuestro hermano, cada día, o sea, compartirles nada más una escritura, no todo el capítulo, porque ni van a entender, pero una escritura, pues, ya sea de Salmos, ya sea de Proverbios, que son las escrituras más cercanas, ¿no? También el libro de Juan, pero una sola escritura. Gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo cuidan que un niño o un preadolescente no se contamine con las influencias culturales de la época? Hay muchas filosofías en la práctica actual que los alejan de Dios. ¿Quieren que respondamos nosotros? ¿Alguien más? No dice específicamente quién, pero adelante. Sí, bueno, dice, ¿cómo cuidamos que un niño? Bueno, en primer lugar, ya lo decía Gloria en una de las escrituras en Proverbios 22:6, dale buena educación al joven de hoy, el adulto de mañana no la olvidará. Es una realidad que estamos inmersos en un mundo de mucha influencia. Hoy se llama infodemia, que es exceso de información. O sea, en las redes se encuentran información de todo tipo. Pero quiero comentarles, en la época de Pablo, cuando Pablo estaba hablando, escribiendo a los romanos, a la iglesia romana, según los estudiosos, como Sócrates, como un filósofo, orador de su tiempo, en uno de sus escritos dice que Roma le llamaban la cloaca de la humanidad. Ahí estaba permitido, pues el aborto ya ni se diga, el ser monógamo, una pareja monógama, era mal visto, o sea, ser promiscuo era bien visto. La homosexualidad, el lesbianismo, mucho más. Ahí era permitido que si una familia veía que iba a ser una niña, podían matarla.
y si era un niño lo dejaban vivir. Eso no es nuevo, o sea, ya existía. Pero existía una práctica todavía más terrible, que era que cuando eran niñas y papás no la querían, pero no la querían matar, la ponían en una canasta y la dejaban ahí en la calle. Entonces, pues para que si alguien la recogía, pues vivía y si no, se moría. Pero desafortunadamente, como todo el ser humano lo distorsiona, empezaron a crearse bandas donde recogían esas niñas, las criaban y posteriormente las prostituían. O sea, las criaban para ser prostitutas. De tal manera que un papá sin valores podía llegar a tener relaciones sexuales con su hija sin saber que era su hija, porque no la crió él. A esa sociedad le está hablando Pablo en Romanos, y ahí tenemos toda la instrucción de cómo un niño, un joven, en medio de esa cultura pagana que ya la vivían ahí en esos tiempos, puede cuidarse. ¿Qué recomendamos nosotros, hermanos? Por eso, de verdad, yo cuando digo que al segundo día de nacido comienza la instrucción bíblica, es real. De niñito, pues, devocionales cortitos, o leer con él antes de dormirse, una escritura muy breve, un cuento, orar y después seguirle leyendo cuentos hasta que se duerma, de tal manera que se crea una relación muy cercana. Van de jovencitos, continuar con eso, ya por lo que está hablando ahí, de 10 a más adelante, van a empezar a encontrar cierta necesidad de independencia, por supuesto que ir soltando la madeja con cuidado, y estar atento, crear mucha comunicación de corazón a corazón. Esta situación que yo les compartía con mi hija no se hubiese podido dar si yo me involucro ya a la edad de los 16. Yo muchas de estas cosas la empecé a hacer desde que ella era una bebé, una niña. Entonces el vínculo de confianza se creó desde pequeños. O sea, no es algo que a los 10 ya te inviertes, es algo que empieza desde el segundo día de nacido. Ojalá ayude un poquito eso. Sí, yo solo agregaría, no sé si conozcan, pero por ejemplo, los cajeros, las personas que trabajan en un banco para detectar un billete falso, primero los exponen a todos los billetes buenos, ¿no? De tal manera que están tan expuestos a los billetes buenos que con el tacto pueden reconocer un billete falso. La analogía sería, necesitamos exponer a nuestros hijos a lo verdadero, a la palabra de Dios, para que ellos puedan ir detectando lo que no es correcto de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Y sin duda, el abrir canales de comunicación sin asustarnos, sino de una escucha muy amplia, eso nos ayuda mucho a que ellos se puedan sentir en la confianza de preguntar cosas que pueden ser determinantes en su vida, ¿no? Dudas, preguntas que ellos tengan debido al exceso de información que ellos están teniendo. Entonces, creo que esa combinación entre que ellos puedan acercarse con facilidad a nosotros y que ellos hayan sido expuestos y que sigan siendo expuestos a la verdad, puede ayudarlos mucho en estos tiempos en los que todo puede influenciarlos. No sé si responda la pregunta. Es nuestro deseo que comencemos a la brevedad a trabajar en el corazón, y me gustó la analogía de mi amada de exponerlos a la verdad para que detecten cuando no es correcto. Y sí, es una inversión de tiempo. Te decía, yo empecé cuando la mayor tenía año 4 meses, y hoy ya es mayor de edad, para no exponer su edad. Así que ya llevamos un ratito en esta, ¿no? Gracias. Adelante, Gloria. Bueno, bueno, hay también que nos quede claro, por ejemplo, que es bien importante que nos empapemos de leer, porque necesitamos saber cómo también ayudar a nuestra, primero, o sea, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos. Aquí en la escritura que está en Lucas 17, Jesús dice, les dijo a sus discípulos, no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero hay
de aquel hombre que haga pecar a los demás. Entonces, Jesús tenía claro de que va a haber situaciones de pecado siempre, a los niños, a los adultos, en todas en la mitad. Ahorita, ya los niños, como decía el hermano, de los chiquititos, ya ven muchas cosas que pues nos asustan, ¿no? Pero deberíamos estar como alertos, ¿no? Alertas a que los niños, con qué están viendo, qué amistades están teniendo, porque siempre van a tener amistades de todo tipo. Y pues bueno, sería malo decir, no te lleves con él, no te lleves con aquel. No, porque Jesús convivió con todo tipo de personas, ¿no? Entonces, pero sí estar alertas y para saber cómo vamos a ayudar a nuestros hijos, a nuestros niños de la iglesia, qué hacer. Yo quería sí compartir esto que es bíblico y que estemos bien, o sea, alertas, como dice en la palabra, ¿no? Que nuestro enemigo anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Gracias. Gracias, queridos hermanos. Hay otra pregunta, dice, ¿es conveniente estudiar los preestudios con nuestros propios hijos o que otros hermanos lo hagan? Bueno, sí es conveniente, yo te decía, porque van a crear un vínculo, porque ¿cuál es, vamos a ponerlo así, cuál podría ser una de las dificultades? Es que nosotros tomemos personales sus respuestas, que no nos gusten, ¿no? Como a sus propios padres. Pero tenemos que recordar que somos pecadores, o sea, yo soy pecador, mis hijas son pecadoras y tienen sus necesidades. Entonces, lo que ahí sí sería un poco la madurez de nosotros como padres de no tomar personal, por más de que estemos sintiendo y el estómago todo ahí revuelto, sino verlos como quienes necesitan de la gracia de Dios, como quienes necesitan de la bondad de Dios. Esa sería mi sugerencia. Si hay hermanos que ustedes confían, maduros, que van a llevarlos paso a paso, también es otra opción, pero no hay una limitante entre uno y otro desde mi perspectiva. Sí, yo creo que los jóvenes pueden sentirse más cómodos muchas veces con alguien más. Y está bien, o sea, no necesariamente, pero si nosotros podemos iniciar, a lo mejor podemos estar al principio, la verdad es que es increíble, ¿no? Y después dar paso a quienes, a lo mejor de igual a igual, es más sencillo poder asimilar, ¿no? Una enseñanza directa. Yo no sé si les pase, pero a mí, mi esposo pudo haberme dicho una cosa y otra, porque ya me conoce, y me cuesta trabajo aceptar lo que él me dice. Pero si viene una hermana y a lo mejor me dice exactamente lo mismo, puede estar más receptiva, ¿no? Entonces, va a depender de la madurez de cada uno de nosotros, ¿no? Como Así. padres y de la madurez también del chico, ¿no? O chica. Ojalá y ayude esto, por favor. Gracias, hermanos. Pues ya no tenemos más preguntas, solo agradecerles todo, bueno, muchos agradecimientos. Gracias, Gloria, Rose, gracias, Elenita, Rubén, familia Vázquez, muchas gracias y bueno, puros agradecimientos. No, pues gracias a ustedes, hermanos. Esta clase la vamos a subir ahí en YouTube. Es Igmar Zona Norte. Ahí están alojados todos. Y si Dios nos lo permite, retomamos esta clase en enero. Son cada mes no del año, es decir, enero, marzo, mayo y así sucesivamente. Donde el próximo año, yo hasta esta clase hemos tocado tópicos de crianza. Las próximas empezaremos con tópicos, yo he pensado en enero, he estado orando y he estado preparando una clase que se va a llamar finanzas familiares. Creo que es un tema que acoge a muchos, obviamente pues pidiéndole a Dios que nos ayude a hacerlo de la mejor manera y estaremos sumando otros tópicos porque ya los de crianza están grabados. Si tienes alguna duda, te remitimos a una clase ya grabada y si tienes duda, pues con toda libertad, puedes hacernos llegar tus preguntas e incluso si necesitan un tiempo,
nosotros en la medida de lo posible podemos atender. Hemos atendido algunas llamadas, algunos SOS en ocasiones y otras más de, de dirección. Pero cambiaremos un poquito los tópicos en el sí familiares, pero ahora con situaciones que nos han estado llegando y que también queremos aportar hacia esas partes. Y si tú tienes algún tema en cuanto a alguna necesidad, pues puedes hacernos llegar. Si ya está, te la remitimos, y si no, pues igual podemos platicar. De verdad, para nosotros es un gusto, es un honor, es un privilegio cuando pecadores entendemos esta condición y queremos juntos pues aprender a dejar un legado que trascienda generaciones. Pero muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gloria, Rubén y Elenita, por su apoyo. Gracias. Dios los bendiga y Gracias por muchas gracias a invitarnos. todos. Gracias. Muchas Bye. gracias. Muchas gracias a todos, cuídense. Gracias. Gracias. Bye, muchas gracias.